Ujú. Bueno, buenas noches compañeros, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Muy Buenas bien, noches. Isabela, gracias. ¿Me confirma si ven mi pantalla, por favor? Perfecto, se ve perfecto. Las diapositivas. Sí. Ok, vamos a iniciar entonces con la presentación, con la investigación. El título de la investigación es Factores influyentes en las dificultades de aprendizaje y consecuencias educativas. Estoy intentando pasarlo, pero... Ok, nuestra primera diapositiva dice planteamiento del problema, que pues va enfocada en la institución educativa Agustina Fierro. Algunos de estas problemáticas son en los métodos de enseñanza del idioma inglés. La problemática que se ve en la institución Agustina Fierro es en cuanto al método de enseñanza del idioma inglés que tiene el docente con los estudiantes, ya que los estudiantes no muestran interés por la materia. Y debido a eso sus conocimientos son muy pobres, son muy básicos. Esto es debido a que el docente no se ha venido capacitando, sino que desde que obtuvo su título como licenciado, simplemente se quedó con esos conocimientos y no ha decidido pues tomar eh, capacitaciones o nuevos aprendizajes. Eh, por tal motivo, sus clases son anticuadas y lleva pues 15 años o más enseñando con el método tradicional. No utiliza métodos de aprendizaje creativos, didácticos, innovadores para que los estudiantes sientan motivación o interés por la materia. Por otro lado, tenemos que los estudiantes de la institución Agustina Fierro no cuentan con un profesor de informática hace aproximadamente 2 años y pocos son los docentes que saben usar el computador como una herramienta de trabajo, pues académico en este caso. Tenemos el rendimiento académico. Estos van enfocados en los grados octavo, noveno y décimo, ya que los conocimientos son muy básicos, pero pues en las materias que son inglés e informática son las que se observan más falencias. Por ejemplo, en inglés el 75% de los estudiantes no pronuncia adecuadamente palabras de uso común, el 80% tiene un vocabulario muy poco funcional, el 60% no maneja la estructura gramatical, el 70% tiene problemas de ortografía y puntuación y el 88% no comprende lo que escucha. Por lo tanto, el 57% de los estudiantes cuentan con un nivel A1, aquí vamos en los niveles de inglés, algunos con menos A1, lo que quiere decir que es un 34% y un 9% con un nivel de A2. Pues esto es según las estadísticas o estándares básicos de competencias en lenguas extranjeras del examen MEN. Vemos que de otra problemática que se ve en la institución son pues las familias, puesto que no le prestan el debido cuidado en cuanto al proceso de aprendizaje de los estudiantes
pues la familia son muy influyentes en el proceso académico de estos jóvenes. Tenemos que el abordaje disciplinar son los métodos de enseñanza, estrategias de aprendizaje, capacitación para el docente encargado, para que los estudiantes pues sientan interés, sientan gusto por la materia y puedan obtener mejores resultados en sus conocimientos, obtener un mejor conocimiento. Esta pregunta, la pregunta que generamos es, ¿qué métodos de enseñanza puede implementar el docente en sus clases? Pues la respuesta sería como le venimos diciendo, unos métodos de enseñanza más didácticos, más prácticos, que ayuden a que los estudiantes sientan interés por la materia y así fomentar pues el gusto por la materia y obtener pues mejores resultados. Seguimos con la justificación. Tenemos como primer punto que es muy importante investigar pues, lo que se trata de educación del futuro, puesto que no solo del futuro de los jóvenes, puesto que no es solo de los jóvenes como tal, sino del país. Para que pues de esa manera tener una mejor calidad de aprendizaje, para eso se necesita una mejor calidad de aprendizaje, para que puedan alcanzar sus logros, sus metas y aportar en el desarrollo del país. Tenemos que, como segundo parámetro, pues fomentar el aprendizaje. Y la importancia de este, pues por medio de actividades, métodos creativos y pedagógicos que incentiven a los estudiantes a querer estudiar, no solo por una nota, sino por su futuro, por ellos mismos, porque muchas veces los estudiantes simplemente lo hacen por sacar una buena nota, por decir necesito pasar este año, o sea, se quedan simplemente con eso. O sea, incentivarlos, que lo vean como algo indispensable para sus vidas, porque en realidad lo es. Es importante involucrar a los padres de familia y o acudientes de los estudiantes, puesto que ellos deben tener claro el propósito que se desea obtener con ellos, ya que son también parte fundamental para este proceso y porque muy bien sabemos que los valores y principios empiezan desde casa y son también pues un ejemplo a seguir para los estudiantes, al igual que los profesores. Entonces son un factor importante. Innovar es también un punto muy importante, puesto que por medio de la innovación, la autenticidad de los docentes que tienen al momento de explicar, de dar sus clases, de hacerlo de una manera amena, de una manera divertida, donde los estudiantes se sientan pues tranquilos, en confianza y puedan aprender de una mejor manera y obtener un conocimiento más grato sin de pronto sentirse obligados, sino más bien tranquilos y pues sería un factor muy fundamental.
tenemos acá pues este pequeño pues resumen, un pequeño párrafo que nos dice que por medio de la innovación y autenticidad de los docentes al formar a los estudiantes se logran resultados de aprendizaje excelentes. Es como de un resumen de todo lo que se ha dicho, ya que como sabemos es importante la didáctica, la innovación, la creatividad, la autenticidad como tal que tienen los docentes para, para enseñar, para, para expresar sus conocimientos y que los estudiantes puedan entender de manera, de manera, de manera clara. Esto sería entonces todo por estas diapositivas. Vamos a seguir con mi compañero Víctor con los objetivos. ¿Está bien? Confirmamos el audio. Se ¿Escuchamos escucha. bien? Listo, perfecto. Yo les voy a comentar sobre los objetivos que planteamos para el desarrollo del proyecto. Como forma de intervención, hemos planteado identificar e intervenir las dificultades o barreras escolares que se presentan como factores que influencian o retrasan el proceso de aprendizaje de los estudiantes, sobre todo en el idioma y la práctica del inglés. Ese es el eje principal de este proyecto, de la investigación que deseamos hacer. Luego, encontramos 3 objetivos específicos que en el grupo de investigación formulamos. Todos en conjunto pretenden llegar a buen término. El primer objetivo específico es desarrollar. ¿Pero qué vamos a desarrollar? Los docentes deben desarrollar la motivación y la preparación. Entonces, lo que pretendemos desarrollar es habilidades pedagógicas en el docente para que pueda lograr para que pueda llevar a los estudiantes al aprendizaje significativo del idioma inglés dentro y fuera de la clase. El segundo objetivo específico que planteamos es permitir a los estudiantes obtener y concebir un conocimiento y sobre todo experiencia en la lengua extranjera. Todo esto lo hemos fundamentado a partir del trabajo cooperativo y también de los estudiantes. ¿Listo? El tercer objetivo específico que planteamos con el grupo es determinar como un tipo de evaluación, determinar el alcance de los resultados. Pero ¿cómo vamos a determinar el alcance de los resultados? Podría ser evaluando a los estudiantes o podría ser evaluando al docente, pero lo que planteamos es que se pueda llegar a los resultados por medio de las pruebas externas que se le realizan a las instituciones. Por ejemplo, en la prueba, con eso podemos medir el alcance de los resultados. También podríamos utilizar las pruebas internas. Entonces, pruebas internas que nos permitan también medir los resultados de la investigación. ¿Listo? Ahora quiero Seguimos con la continuar otra con el diapositiva. marco. Exacto. ¿La pueden compartir? No la veo. ¿Me confirmas si la ves, Víctor? No, no la veo. Todavía nada. No, no, vale.
Ya empezó la función de compartir. Perfecto. Podemos continuar. Listo. Hablando del marco conceptual y teórico, el proyecto y lo que hemos fundamentado tiene unas bases teóricas fuertes que, en las cuales hicimos referencia. ¿Listo? Como educadores, tenemos que hacer una reflexión sobre lo que se hace, ¿cierto? Lo que se logra también con los estudiantes. Pienso que uno de los ejes teóricos en los que se fundamentó este trabajo es la ampliación de horizontes del docente, en el caso de la institución en la que se intervendría con el proyecto. Sería la ampliación de horizontes. ¿Y en qué consiste? En que tanto el docente como los estudiantes comprendan la importancia del aprendizaje significativo y de la actualización en medios y de estrategias. Todo eso con el fin de llegar a las metas propuestas, que es que los estudiantes obtengan un mejor nivel en lengua extranjera y que el docente desarrolle una buena actividad pedagógica. Listo. Por otra parte, hemos fundamentado la adquisición y el razonamiento. ¿Listo? La teoría sobre la que sustentamos es de Vygotsky. Nos habla que también hay que tener en cuenta algo que es eh, fortalecer el idioma en lengua materna. ¿Por qué? Porque Vygotsky nos dijo que el perfeccionamiento de la lengua materna le ayuda a aprender el idioma inglés porque no interfiere en no interfiere en el otro proceso. Entonces, cuando las dos lenguas, la lengua materna y la segunda lengua, la extranjera, tienen valores afectivos, es decir, que el estudiante como que siente deseo o de verdad lo quiere aprender, entonces el niño construye aprendizajes desarrollando el conocimiento a partir de situaciones naturales de su vida cotidiana, como lo vemos en los iconos que tenemos en la diapositiva, como por ejemplo al levantarse, al frases, palabras en su diario vivir en los dos idiomas, y esto puede fortalecer la adquisición del idioma. Listo. Otra de la función teórica que utilizamos es la funciones docentes de enseñanza de un idioma extranjero. Las funciones que debe cumplir un docente como tal debería asegurarse que los alumnos sean conscientes de, de lo que van logrando en el aprendizaje. Otra función es que los estudiantes, al usar sean conscientes de que utilizan las distintas variables del idioma extranjero. Y por último, sería bueno, como fundamento teórico, que se tenga en cuenta que el docente, a medida que se lleva a cabo el proceso, pueda informar a los estudiantes el progreso y el alcance de logros como, como tipo de evaluación final, que para que los estudiantes sean conscientes si van bien, si van mal, si los estudiantes están logrando lo que se pretende, lo que el docente pretende. Y por último, agregarle a lo que es el marco conceptual y teórico una investigación que citamos también, que es sobre Colombia, el contexto colombiano. Eso lo tenemos claro. En algunos casos, a un estudiante se le dificulta leer, pero esa es la fortaleza de otro estudiante. ¿Listo? En otros casos, el estudiante que se le dificulta leer tiene habilidades muy buenas para escuchar.
Es posible que tenga una habilidad buena y una habilidad mala, y eso es algo que un docente puede tener dificultad para controlar o para solucionar o contrarrestar una dificultad de estas. Por otra parte, el contexto colombiano presenta carencias y limitaciones también en la preparación, tanto el docente como los espacios, los materiales, y esto no hace efectivo el aprendizaje. En el caso particular del tema investigado por este grupo, particularmente no se impulsa la cultura de aprender inglés, que es lo que se ha evidenciado durante todos los años en la institución. Entonces ese es el perfilamiento teórico y conceptual que planteamos para este proyecto. ¿Listo? Gracias. Gracias, Víctor. Gracias, Víctor. Bueno, continuamos con la metodología. Bueno, cuando hablamos de metodología es como las diferentes herramientas que usamos los docentes para conocer o para dar a nuestros estudiantes el conocimiento. En este caso, pues estamos hablando de una metodología investigativa. En este caso, pues queremos conocer los resultados de las investigaciones, buscar cómo podemos llegar a algunos datos o recoger algunos datos estadísticos. Nosotros como docentes diariamente estamos buscando algunos estudios que nos ayuden como a saber qué estudiantes son los que tienen un proceso más avanzado y qué estudiantes son los que necesitan un poco más de nuestro tiempo. En este caso, pues en las metodologías podemos ver también pues las debilidades, las fortalezas, los rechazos, las oportunidades que tenemos con nuestros estudiantes. En este caso, pues la metodología que usamos fue más como de indagación, pues el docente expone, o más de una lectura expone, que cuál es el problema que tenemos y nosotros estamos usando como directamente una base. O sea, sabemos cuál es el problema de raíz, ¿cierto? Linda, ¿lo puedes cambiar? Por favor? Ok, entonces pues cuando hablamos de la metodología estadística, estadísticas, perdón, que son ya como las cosas fundamentales de las que hablamos, ¿no? Entonces estas son algunas de sus funciones. Dentro del orden de investigación, los métodos de investigación son procesos sistemáticos que permiten ordenar, sistematizar de manera concreta los resultados. O sea, en este caso, y como lo expuso la compañera Linda, vimos que ella dio como unos datos exactos, ¿cierto? Entonces, pues cuando usamos este tipo de metodología nos ayuda a sistematizar todo lo que necesitemos en el caso de buscar qué estudiantes tienen debilidades, qué estudiantes van mejor o van más avanzados, y con qué estudiantes definitivamente no podemos contar pues para el avance del aprendizaje en el inglés, ¿no? En este caso el inglés. Y también tenemos otro problema grande que es el del docente, que no se ha capacitado lo suficiente como para dar una verdadera clase de inglés, y eso me parece a mí sumamente importante. Bueno, también nos dice una de las funciones que podrían utilizarse varias herramientas dentro de este proceso, como lo son, ay, me pasaste. Perdón. Tranquila. Como lo son pues las encuestas, los cuestionarios, entrevistas, evaluaciones, entre otras, más que finalmente se haría determinado grupo previamente seleccionados para evitar que sea mayor número de respuestas. Entonces, pues en la metodología también como estadística, reúnen a cierto grupo de estudiantes para sacar algunas conclusiones. ¿Cómo hacemos esto? Se pueden hacer por medio de encuestas, de entrevistas o de algunas evaluaciones para saber otra vez, pues como lo decía, con qué estudiantes necesitamos reforzar. También nos estamos enfocando en un proceso de recolección de datos donde podemos definir que hay varios métodos. Pues aquí podemos decir que en este proceso formativo sabemos que no todos los estudiantes aprenden de forma, o sea, no aprenden igual. Y yo creo que eso está más que claro para todos. Creo que
los estudiantes de alguna u otra forma necesitan otro tipo de metodologías, porque algunos son muy auditivos, otros son muy visuales y así. Entonces, con estas estadísticas también, o sea, también podemos realizar el tipo de metodologías donde involucremos la estadística, donde digamos, bueno, qué estudiantes aprenden de tal forma, qué estudiantes aprenden de tal forma, y aplicarlo. También me parece, pues, importante. También ahí, o sea, usamos como las técnicas de observación. ¿En qué? En la misma lectura lo decía. Cuando el docente evalúa a sus estudiantes, lo hace de forma radical, o sea, él no se cerciora de que los estudiantes hayan tenido un conocimiento o un aprendizaje significativo, sino que ya como que corta y dice, bueno, esto fue lo que vimos, esto fue lo que evaluamos y ustedes verán. ¿Me hago entender? Listo. Amiga, ¿me puedes cambiar, por favor? Listo. Y esos son algunos de los argumentos. Que en serio intenté resumir muchísimo, pero es que tengo mucho, o sea, yo hice mucho en la plantilla